Hola, bienvenidos un día más a Karache Music, donde reaccionamos y analizamos las mejores letras, la mejor música y las mejores bandas. Muchas gracias nuevamente a todos aquellos que en nuestros anteriores videos, principalmente de la banda The Warning, banda de mujeres que hasta el momento ha sido espectacular, han dejado sus mensajes. Y de entre esos tenemos a una persona que me dejó un mensaje diciendo que es de Chile. Y yo le pedí, oye, si quieres dime o recomiéndame alguna banda de Chile que pueda ser interesante para reaccionar. Y él me dice en principio llamado Cristian González 4145. Muchas gracias, Cristian, por tu mensaje. Me dice que puedo escuchar una banda llamada Los Jaivas, banda emblemática de Chile. Pero por otro lado me llamó mucho la atención otra banda que él recomienda llamado Frank White Canvas, que sería algo como el lienzo blanco de Frank. Me dice chequea su tema Secret Garden, al igual que The Warning, componen y cantan en inglés. ¿Y por qué me llamó la atención esto? Primero porque los videos de The Warning se están moviendo mucho, hay mucha interacción, significa que el público que me está viendo principalmente les gusta este tipo de banda. Por otro lado, también está el tema de que al ser una banda de mujeres, siento que aquellos seguidores de The Warning, si no las conocen, pues pueden conseguirse con una buena sorpresa, o si no, si ya las conocen, pues van a disfrutar la reacción. Entonces tuve esas dos iniciativas. Al igual que The Warning, nunca he escuchado esta banda, es la primera vez que voy a escucharla. Sobre todo esta recomendación llamada Secret Garden, Jardín Secreto. Pero antes voy a proceder a leer un texto que me parece interesante para poder entender el concepto o de qué se trata esta banda Frank White de Canvas. Vamos a ver, vamos a cambiar de escena. Muy bien, acá dice el texto. Frank White Canvas es una banda de rock alternativo. Ya al hablarme de alternativo, ya quizás no vaya a conseguir guitarra fuerte, solo fuerte, sino algo más, podría decirse suave. Vamos a ver con qué nos sorprenden. Fundada en Santiago, Chile, en el 2014 por Karim Aguilar, voz y guitarra, y Francisca Pancha Toros, baterista. O sea, su primer lanzamiento fue el 1 de septiembre de 2014, donde publicaron un EP. O sea que estamos hablando que en este caso son guitarra, voz y batería. Ahí ya empieza a haber mucha sorpresa con respecto a esta banda. Y dice, Karim y Francisca son oriundas de Pañalolen, Santiago. Ambas se conocieron en el colegio con una competencia musical donde participaron de manera conjunta y establecieron amistad. Posteriormente a ellos deciden iniciar una carrera musical juntas donde forman parte de una banda llamada Exit. Ok, ya antes de eso tienen ya recorrido con otra banda. Finalmente deciden formar parte del dueto donde dando vida a Frank White Canvas. Entonces por allí realmente muy interesante lo que logro escuchar acá de parte de lo que nos dice Wikipedia de esta banda. Bueno, nada, vamos a sorprendernos de estas chicas. Yo termino de configurar acá, cambiamos nuevamente la escena porque todo acá es en vivo, así que vamos a reaccionar por primera vez. Banda chilena, creo que la primera banda chilena que vamos a traer en el canal, Frank White Canvas, Secret Garden. Ok, no sé de qué trata la letra, no la leí, ya posterior a esto la quiero leer, pero quiero llevarme una sorpresa total. Acá sí, a diferencia de The Warning, lógicamente ya esto es una banda de rock alternativo, ya se atreven a mezclar, digamos que diferentes sonidos. Acá lo que escuché en un principio fue un bajo
y guitarra haciendo unos pequeños arpegios. Creo que a pesar de que me dice que es una guitarrista y una baterista, ya en producción me parece que escuché dos guitarras. Una haciendo como un tan, 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 como una, hasta marcado como una especie de tresillo, ¿no? Ta, 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 ta. Mientras que la guitarra principal ya está, bueno, pienso que ese tresillo, debido a que ese inicio carece de una batería, entonces el ritmo lo está marcando eso. Y por otro lado, ya la guitarra haciendo arpegio. Ahora, ya aquí empezamos con la voz. Vamos a retrasar un poquito y vamos a escuchar qué nos ofrecen con la voz. Take a walk with me to silence where I hope to forgive. Ya va. Es totalmente diferente a The Warning, que es la banda que podríamos tener como referencia. En este caso es muy diferente, pero me gusta. O sea, la manera en la que la voz está haciendo, subiendo y bajando, me parece muy bonito. Y mezcla pequeños detalles que le dan mucha como sentimiento a la letra. Como por ejemplo esto que escuché acá. O sea, retrasa el tiempo de la entrada de la voz y hace que se sienta como más... Es que no sé la letra, por lo tanto no puedo decir que sienta más rabia, que sienta más indignación, no sé, pero es lo que me hace sentir esta frase, este retraso es en la entrada de la voz. Ok, aquí empieza lo bueno por lo que veo. Este inicio me recuerda mucho a esas series de Netflix, de televisión, o hasta había una de unas brujas, ¿no? Hechiceras, creo que se llamaba, las hermanas Piper, Phoebe y Paige, creo que se llamaban. O sea, me recuerda a un intro de esas canciones, de esas series, como ese opening de este tipo de series. Ya, vamos a retrasar. Me gustó esa armonía que tienen las dos voces, a pesar de que no son tan marcadas la diferencia de la voz. Veo que acá la voz principal está haciendo una voz aguda y supongo que la baterista le está haciendo una voz por debajo, que quiero saber ya. Oye, me cuesta identificar si está por arriba o por debajo. Pero creo que el intervalo que hay entre los tonos que hace cada voz, me parece que no es tan alargada. Podría quizás ser una tercera por encima o una tercera por debajo. Cycles in when we meet. Is it me gusta mucho eso. Is it karmic? Me gustó mucho eso. Is it karmic? Me gusta. Joke exchange. Let's pretend you loved me. I'll show you to my secret garden. Le imprime mucho sentimiento al tema. Debe ser algo, o sea, me gustaría leer la letra porque se siente que está tratando algo muy, muy interesante, que está complementado con las imágenes
que me están mostrando. O sea, la verdad, a mí me gusta mucho, muchísimo este estilo en el cual es todo como más relajado y de repente explota el tema. Por eso es que, por ejemplo, haciendo comparación con el anterior tema que reaccionamos de The Warning, una parte Discipline, que era totalmente calmado, calmado, calmado. Y ahí me fue dando como esas ganas de que va a explotar y explota, y eso me encanta. En el caso de acá, nuevamente, todo el tema es muy calmado, muy suave, de sentir la canción, de estar relajado, y de repente explota, y eso me gusta mucho. Where roses blooms are scenes of a crime. Oh, I tell you to let me go. I tell you to let it grow. I beg you to break down the walls of one last time. I tell you to let me go. I tell you to let it grow. I beg you to break down the walls of one last time. De verdad me gusta mucho, y las imágenes están muy, muy interesantes. O sea, el video no aburre, porque por todos lados te están bombardeando de mensajes, te lanzan de tonos rojos, supongo que porque leí por ahí crimen, refiriéndose a sangre, de repente negro, que quizás oscuridad. Pero debo decir que esta banda me recuerda un poco al estilo de dos bandas, quizás. My Chemical Romance me recuerda mucho al estilo de estar suave y de repente subir la intensidad. Y el otro tema, o la otra banda a la que me recuerda es, sí, la llama, creo que la banda, creo que es alemana, y creo que se llama Tokyo Hotel, si mal no recuerdo. Sí, me recuerda mucho a ese estilo, no sé. In this afterlife, where we both I still need you to fall. In this afterlife, I need someone I still need Oye, creo que you to fall. ahí decía Exit como su anterior banda, ¿no? ¿Será un guiño a esa banda? In this afterlife, I need someone I still need you to fall. Ahora nos meten una guitarra en limpio, haciendo acordes abiertos. A ver. Y seguimos acompañados de ese como arpegio bastante relajado, bastante suave, pero muy marcado. Se entiende cada nota que están tocando. In this world, I still need guidance for. I still need something more, something beautiful. I tell you Ok. to let me go. I tell you to let Me encanta esto, me encanta cuando una banda hace esto. me beautiful. Calma. I tell you to let Solo marcan la primera nota, es decir, dejan solamente el pan, dejan que suene la nota, me go. lo hacen con dos y meten un redoble de batería. Tell you to let Aparte que está muy bien ejecutado. Tacata, 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 paz. me go. I tell you to let it grow. I beg you to break down the walls of one last time. I tell you to let me go. I tell you to let it grow. I beg you to break down the walls of one last
La verdad, el video estimula mucho tu concentración con tantos tonos rojos saliendo y entrando. Eso me gusta mucho, hablando principalmente de lo que es el video. Muy interesante esta banda, muy interesante. Muy bien, sí, la verdad me gustó la banda, me gustó mucho, me causa curiosidad y si les gusta la reacción, si veo que hay interacción, si hay comentarios, me gusta, suscripciones, me gustaría ver a esta banda ahora tocando en vivo, porque comúnmente el bajo en una banda le da como más, hace que resalte de una mejor manera los sonidos agudos que puede hacer la guitarra, que puede hacer la misma voz, y digamos que llena el espectro. Yo siempre he visto el bajo de este modo, como que es esto, es lo que cubre, y por el centro están pasando todos los tonos agudos, batería, bajo, violín, voz. Entonces, que esta banda nos presente una alternativa en el que solo son ellas dos y que no haya como tal un bajo, me causa mucha curiosidad porque quiero ver qué tal suenan en vivo, porque lógicamente ya cuando tú realizas una producción de estudio, ya en estudio le puedes agregar más instrumentos, puedes hacer muchas más cosas, pero me llama la curiosidad saber si ya en sus presentaciones en vivo utilizan a otros músicos que complementen el trabajo que hacen ellas dos, o si lo hacen de alguna manera solo ellas dos y la guitarrista tiene que hacer todos los arreglos agregando el bajo ella misma, que es complicado, se puede hacer, pero al final un bajo real cubre mucho más que el bajo que puedes hacer con una guitarra. Entonces me llama mucho la atención eso. De por sí me gustó mucho la banda, la verdad me gusta mucho este estilo. Espero que también a ustedes y que haya interacción. Ojalá que tenga también un club de fan como lo tiene The Warning, porque son bandas que realmente se considera, o yo considero que deben ser apoyadas, porque uno, mujeres no son muy dadas a tener tanta repercusión como ya una banda entera de los rockeros, el típico rockero metalero que te hace los solos. No, en este caso son mujeres que realmente tienen un buen estilo, son buenas músicas, tienen buenas letras, y aparte de eso, qué curioso también que estén realizando sus temas en inglés. Si alguno de ustedes conoce si esta banda tiene una canción en español, me gustaría mucho reaccionarla, así que déjalo en los comentarios. Si te gustó cómo reacciono, si te gustó cómo la banda, si te gustó todo esto, recuerda que tengo otros videos en los que puedes ir y puedes disfrutarlo, porque créeme que lo hago con toda la pasión del mundo. Y aparte de eso, recuerda suscribirte, darle a la campanita, que es repetitivo, pero créeme, me ayuda mucho a seguir creciendo. Así que sin más, esto fue Frank White Canvas Secret Garden. Muchas gracias, hasta una próxima.